Bueno, vamos a agregarle por ahí a la aplicación. Estamos con jóvenes con la matriz visual. A ver, yo les comenté que hay un componente para manipular una matriz es el JTable, pero ese necesitamos verlo con más calma y pues ahorita no hay tiempo. Entonces, por eso la matriz la estamos representando en un JTexArea y el resultado del proceso en otro JTexArea. Es como se les pide en el proyecto. ¿Por qué de esa manera? Pues para poder verificar que el proceso se hizo correctamente. Si el resultado lo ponemos en el mismo JTexArea, pues no, ya no me voy a acordar de los números que había originalmente. Bueno, entonces dice que ahora vamos a sumar y promediar la diagonal principal y la diagonal inversa. Primero hay que recordar el concepto de diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal de una matriz? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien recuerda? Diagonal de una matriz, diagonal principal. Bueno, en primer lugar, estos dos conceptos se aplican solo a matrices cuadradas. ¿Cuáles son las matrices cuadradas? Jóvenes, que tienen los mismos renglones que columnas, ¿sí? Ok, bueno, debemos validar eso, que la matriz sea cuadrada. Y luego, luego, la diagonal principal, pues es esta, miren. Viene siendo esta. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 5 por 5. Tiene que ser cuadrada, ¿sí? Obviamente sus subíndices están numerados del 0 al 4, tanto en renglones como en columnas. Y esta es la diagonal principal. Es decir, aquellos elementos que parten del 0, 0 y terminan hasta el último elemento. Nada más la diagonal. A ver, jóvenes, ¿cómo podemos identificar que un elemento es parte de la diagonal principal? ¿Qué ocurre o qué coincide para que sea parte de la diagonal principal? Que el subíndice de renglón y columna sea el mismo, ¿sí, verdad? Entonces, aquí la condición es que el renglón y la columna sea igual. Pásale. Entonces, nosotros vamos a recorrer toda la matriz para mostrarla. Vamos a recorrer toda la matriz una vez que ya validamos que sea cuadrada, porque si no es cuadrada no se puede aplicar esto. Y entonces, cuando el renglón y la columna sean iguales, vamos a poner el elemento que esté en esa posición, y si no, vamos a poner un guión indicando que una posición vacía. Ese sería. Entonces, vamos aquí a la aplicación. Vamos primero a abrirla, ¿no? Vamos a abrir la aplicación. Viene siendo aplicación matriz visual. Le voy a agregar dos botones, ¿sí? Uno para la diagonal principal y otro para la diagonal inversa. Entonces se los voy a agregar aquí. Este lo voy a duplicar. Y bueno, lo voy a volver a duplicar. Ya me la aventó todo para abajo. Dejen poner esto más arriba porque... Bueno, ahí está. Aquí va a decir diagonal principal. Y acá diagonal inversa. Bueno, ahí me estoy peleando un poquito con los botones. Vamos a ponerlo así. Salud. Le voy a cambiar nombres a los botones. Aquí se va a llamar JBoot principal o diagonal. Diagonal. A veces nada más se le dice diagonal. Pero como en este caso también vamos a manejar la inversa, pues sí tenemos que precisar que es la diagonal principal.
diagonal principal, y aquí le vamos a poner JBoot inversa. Bueno, si ustedes se fijan, lo que vamos a mostrar como resultado del proceso en el segundo JText Area, pues obedece a una condición que deben cumplir, en este caso que los números sean pares. Ahí el valor lo deben cumplir los valores, los elementos de la matriz. Pero acá en la diagonal principal y la inversa, lo que deben cumplir son los subíndices. Entonces, depende de lo que andemos buscando. Bien, entonces me voy a ir aquí al botón de diagonal principal, que es este de diagonal. Ahí está, ¿sí? Bueno, también ahí están los dos, diagonal. Voy a empezar por la diagonal normal. Voy a retomar el código que está en el botón de pares porque en realidad va a ser lo mismo. Va a recorrer toda la matriz, va a revisar si cumple la condición y lo que cumpla la condición lo va a agregar con su valor y lo que no lo cumpla lo va a agregar con un espacio o una diagonal. Entonces, pero el recorrido es el mismo. Entonces me voy a ir aquí a los pares. Todo este evento hasta el promedio y lo voy a pegar en el de diagonal aquí. Bien, entonces a ver, una pregunta: ¿cuántos elementos tiene la diagonal principal? ¿Tiene relación con el tamaño de la matriz? El número de elementos de la diagonal principal. Sí, ¿verdad? O sea, el número de elementos de la diagonal principal pues es igual que cualquiera de las dos dimensiones. Entonces, no necesitamos un contador. Ya ven que el promedio sumábamos el valor que cumplía la condición y luego lo contábamos. Pero porque en los pares no sabíamos cuántos pares iban a ser, pero aquí sí sabemos cuántos elementos tiene la diagonal principal. Tiene el mismo número de elementos que renglones o que columnas. Ahora, antes de eso, bueno, vamos aquí al código. Eso quiere decir que el contador ya no lo necesito. Que si lo requiriera, pues no se debería llamar pares, tendrá que tener otro nombre. Y aquí el JText resultante lo limpiamos, luego recorremos todos los elementos de matriz, se están recorriendo todos, y solo aquellos que cumplan la condición, que en este caso, ¿cuál es la condición? Que la R y la C sean iguales. Entonces aquí le pondríamos, si la R es igual que la C, entonces quiere decir que ese elemento de la diagonal principal. ¿Sí? Pares ya no es necesario porque pues el contador ya el total por el que lo vamos a dividir ya lo conocemos. Bueno, entonces nada más el que cumpla con la condición va a poner el elemento en esa posición y si no, en esa misma posición va a poner un guión y un espacio. Bueno, entonces ya aquí lo vamos a dividir entre el tamaño del arreglo, cualquiera de las dos dimensiones. La más fácil pues es la primera. Entonces sería matriz.len. A ver, vamos a checar. Vamos a ver. Vamos a poner una matriz de 7 por 7. Tiene que ser cuadrada, ¿eh? Creamos la matriz. Los datos aleatorios. Y luego aquí el botón de diagonal principal. El resultado hay que ponerlo en otro JText Area, porque si lo ponemos aquí, pues no voy a ver los demás elementos. Como estaba originalmente la matriz y como quedó después del proceso. Entonces le ponemos aquí, diagonal principal. Y aquí están los elementos de la diagonal principal. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le digo esto? Crear matriz, aleatorios y diagonal principal. Pues ese concepto diagonal principal no existe para esta matriz, porque no es cuadrada. Entonces yo debería validar que la matriz fuera cuadrada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Es antes de hacer cualquier proceso. Sería aquí. Aquí en este punto vamos a preguntar si las dimensiones son iguales. Entonces sería si
vamos a preguntar si la dimensión, los renglones son iguales que las columnas. Los renglones se los preguntamos a través directamente de la propiedad len. Aquí voy a preguntar si son diferentes. Si son diferentes, aviso que no se puede y que se regrese. Si son iguales, pues va a continuar. Bueno, ¿cómo le hago para saber el tamaño, el número de columnas? Ahorita no estoy dentro de un ciclo, ya sabemos que el número de columnas se lo podemos preguntar a cualquier renglón. ¿Y cuál es el único renglón que siempre va a existir? El 0, ¿eh? Pues entonces le ponemos aquí matriz 0 punto len. En este contexto no tenemos otro renglón, así la certeza de que exista, más que el 0. Bueno, si eso es diferente, quiere decir que no se puede. Le decimos J option paint y un mensaje. Le decimos aquí la matriz debe ser cuadrada. ¿Cuadrada? Y así, y no solo, si nada más lo dejamos así, pues nada más vamos a avisar que no va a estar bien. No hacemos el proceso porque no es válido. Entonces aquí nos regresamos. Muy bien, ahora sí, vamos a probar. Vamos a decirle una matriz que no sea cuadrada, como esta. Creamos aleatorios, le decimos diagonal principal y me va a decir la matriz debe ser cuadrada. Ok, le agregamos otro. Creamos nuevamente los datos, la matriz también, y ahora sí me pone aquí la diagonal principal. Vamos a poner una pequeñita para verificar si el promedio y la suma es correcta. Entonces creamos la matriz de 2 por 2 aleatorios. La diagonal principal son 53 más 55, son 108 entre 2, 54. A ver, ahí está. Aquí está la suma 108 y el promedio 54. Bueno, eso es en cuanto a la diagonal principal. ¿Cuál fue la condición? Que renglón y columna sean iguales. Ahora vamos a agregar el concepto de diagonal inversa. ¿Cómo es la diagonal inversa? ¿A qué se referirá eso? Es otra diagonal, pero dice que inversa, entonces es una diagonal, es la diagonal que va de aquí hasta acá. O sea, es una diagonal como esta, ¿sí? Aquí lo voy a poner. Ahora lo que debemos mostrar son los elementos que están en la diagonal inversa. Ya en la diagonal inversa obviamente no coinciden renglones y columnas, pero sí hay una coincidencia. Miren, del lado derecho los datos que están dentro de la matriz no son los valores de la matriz, es la representación de la suma del renglón más la columna de cada posición. Por ejemplo, esta posición, la suma de su renglón y columna es 0 más 0, me da 0. 0 más 1 me da 1. O sea, en el primer renglón coincide porque pues le sumamos 0, ¿verdad? Pero ya en el segundo renglón, el 1 más 0 pues me da 1 y luego 1 más 1 me da 2. Y así me dan estos valores. ¿Por qué es 8? Porque esta posición es 4 más 4 me da 8. O sea, se está sumando el renglón y la columna. Y si hay una coincidencia en la diagonal inversa. ¿Qué pasa en la diagonal inversa? ¿Qué coincidencia ven? En los elementos de la diagonal inversa. Digan sin miedo. ¿Qué pasa? Que es el mismo número, ¿no? O sea, en la diagonal inversa, la suma de renglón más columna me da lo mismo. Nada más en la diagonal inversa. Eso lo podemos tomar para mostrar nada más. Ahora, R más C es igual a ¿qué? Este 4, ¿qué representaría? Si fueran 8 elementos, 8 por 8, aquí la suma daría 7. Y si fueran 20, la suma daría 19. Entonces,
hay una relación que viene siendo esta, que dice que cuando el renglón en toda la diagonal inversa, renglón más columna me dio 4. En general, porque el ejemplo es nada más para 5 elementos. En general, la suma de renglón y columna me debe dar el tamaño de una dimensión menos 1. Esta suma. Nada más los elementos que cumplan con esta condición son parte de la diagonal inversa. Eso pues lo vamos a reflejar ahora acá en el botón de la diagonal inversa. A ver, entonces nos vamos aquí, diagonal inversa. Voy a copiar el código de la otra diagonal porque prácticamente es lo mismo. O sea, nada más cambia la condición. Aquí tiene que validar también que sea cuadrada. Todo esto lo voy a copiar. Ahí está. Y lo voy a llevar al otro botón, que es este. Este es el de diagonal. Aquí está, diagonal inversa. Bueno, valida que las dimensiones sean iguales porque si no, no aplicaría. Todo es igual excepto la condición. Ahora ya no andamos buscando cuando el renglón sea igual que la columna, sino cuando la columna, el renglón más la columna, aquí le pondríamos más la columna, cuando esto fuera igual a el tamaño de la regla, de una matriz punto length. Es elemento de la diagonal inversa. Nada más cuando los que cumplan con esto. Vamos a revisar. Dice, tenemos que poner, bueno, lo voy a poner primero que no sea cuadrada. Y le voy a pedir diagonal inversa. Me debe decir que no, porque es cuadrada. Ahora vamos a poner la cuadrada. Diagonal inversa. Si ustedes se fijan, no me está poniendo la diagonal inversa. O sea, está como movida. La diagonal inversa debe estar arribita. Debe empezar en esta esquina y terminar en esta otra. ¿Por qué? Ah, bueno, porque en el análisis dijimos que renglón más columna debe ser el tamaño de una dimensión menos 1. Y acá me faltó el menos 1. Yo acá no puse, nomás puse que renglón más columna sea igual a matriz.length. Aquí me faltó el menos 1. ¿Sí? O sea que ahí puso los que renglón más columna eran igual a 7. Y debería ser a 6 para que lo... Entonces vamos a hacer ese ajuste. A ver, vamos a hacerlo. Le decimos, ahora sí, una matriz cuadrada. 6 por 6. Crear matriz, aleatorios y diagonal inversa. Ahora sí nos da la diagonal de una esquina a otra esquina, ¿verdad? Como debe ser. La diagonal principal me da esta, la diagonal inversa me da esta. Voy a poner una matriz muy pequeña de 2 por 2 para revisar. Aquí, crear matriz, aleatorios, diagonal inversa. 12 más 18 son 30 y 30 entre 2 pues son 15. Entonces ahí está sacando el promedio, ¿sí? Bueno. Acuérdense que para que se vean parejas los números aquí en el JTeX Area, yo le cambié el tipo de letra a New Courier. Ocupa más espacio, pero todos los caracteres ocupan el mismo espacio, incluyendo el espacio, que aparentemente en el espacio, en un tipo de letra normal, pues casi no ocupa espacio. Pero en el New Courier New, ahí todos los caracteres ocupan el mismo espacio, por lo tanto se ve más parejito. Aquí lo podemos checar. Ahí va, suma y promedio, los pares, aquí están los pares. Aquí diagonal principal pues no aplica, diagonal inversa tampoco. ¿Sí? Vamos a hacerlo de 9 por 9 para que aplique, ¿no? Ahí está. Luego, diagonal principal, aquí está. Diagonal inversa, aquí está.
Vean cómo el botón muestra en el segundo JTable el resultado del proceso, no en el mismo JTable. Eso es para poder verificar si está haciendo bien ese proceso. Y eso lo pide el enunciado del proyecto. A ver, me voy a ir un poquito aquí al enunciado del proyecto. Le voy a dejar este aquí a la vista. Y por acá tenemos el enunciado, ¿sí? Dice, desarrollar una aplicación visual que permita procesar los datos de una matriz, preguntando al usuario el número de renglones y columnas. Aquí ya está. Les decía yo que este ejercicio lo pueden tomar como base para empezar el proyecto. O sea, la base, lo básico está en el ejercicio. Las operaciones a realizar son las siguientes. Bueno, les tocaron dos de aquí, dos de por aquí, ¿no? Voy a mencionar una por si hay dudas en cómo se debe presentar. Digamos, sumar y promediar cualquier renglón de la matriz. Aquí no es el que yo como programador quiera. O sea, yo digo, no, yo quiero mostrar el renglón 3. No, el usuario va a decidir cuál renglón quiere ver en base al tamaño actual de la matriz. Entonces, le vamos a tener que preguntar al usuario qué número de renglón quiere ver y ese renglón todos los resultados se deben observar aquí. Si me dicen aquí que el renglón 0, aquí se deben ver los elementos del renglón 0 y todos los demás puros guiones porque eso no se deben ver. Nada más el resultado del proceso. Ahora, también sumar y promediar cualquier columna de la matriz es lo mismo. Le vamos a preguntar al usuario cuál columna quiere ver y nada más esa se debe mostrar en la segunda JTextArea. Y obviamente, pues si me dijo muéstrame la columna 4, la suma debe ser nada más de la columna 4 y el promedio también. Bueno, aquí en este caso, en el caso particular de estos dos, yo puse aquí unos componentes que pues no les había dicho de qué se trata. No les voy a mostrar el código, porque esto es como yo como usuario quisiera que la opción 1 se resolviera de esta manera. Acuérdense que a veces medio me complican ustedes y yo desde mi modo usuario, pues me complican un poquito cómo ejecutar, aunque a lo mejor lo haga bien y el proceso esté correcto y los resultados son, pero a veces se batalla mucho para saber cómo se tiene que ejecutar o manejar la aplicación. Se supone que debe ser intuitiva, ¿verdad? La aplicación. Entonces, bueno, el número de renglón lo puedo poner en un campo de texto como una entrada normal, pero luego le tendría que poner un botón que dijera mostrar o algo así, o promediar. En lugar de eso, yo preferiría que fuera un spinner y que aquí, cuando el usuario le va moviendo, acá se va moviendo el renglón, ¿verdad? Este es para la opción número 1, sumar y promediar cualquier renglón. Aquí la suma que ustedes ven es nada más de este renglón, es el 5. 0, 1, 2, 3, 4, el renglón 5. Este es el renglón 5, ¿sí? Para la columna, pues sería lo mismo. La columna y que nada más se viera esa columna, ¿verdad? Bueno, es para que lo tomen en cuenta. Luego, sumar y promediar cualquier columna. Aquí esta etiqueta debería decir número, ¿cuál renglón o renglón, verdad? Ahorita le cambio aquí la etiqueta. Luego, determinar mayor y menor. ¿Cuál es ese está muy grandote, ¿no? Le vamos a poner uno más pequeño. A ver. Ahí, ¿cuál es el más pequeño de estos elementos? El mayor, pues. El mayor es acá hay un 97, ¿no? ¿Habrá otro más grande? No, creo que no. ¿Y cuál es el menor? ¿El 13? ¿Dónde está el 13? Por acá, no lo encuentro. Segunda, aquí está, ok, gracias. Entonces, aquí va a haber un botón que diga mayor y menor. Cuando yo le dé clic, debe haber etiquetas que diga, porque dice y su posición, ¿sí? Debe decir, el mayor está en el renglón 2, columna 3. O en este caso, el mayor está en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, renglón 5, columna 0. Por acá debe haber algunas etiquetas que lo digan. Y el menor está en el renglón 1, 0, 1, columna 0, 1, 2,
y columna 2. Pero acá se debe ver el 97 y el 13 en su posición. Aquí se debe ver el 97 y acá se debe ver el 13. Y en todo lo demás se debe ver puros guiones. Los guiones indican que no cumplen con la condición. ¿Sí? Ese es el mayor y el menor. Buscar un elemento y su posición también. Si yo le, ahí sí me van a poner un campo de texto y luego me van a preguntar, ¿cuál número quiere buscar? Si yo le digo, busca el 100, me debe decir, no está, ¿verdad? Pero si le digo, busca el 65, entonces lo debe buscar y acá me debe, en esta parte nada más se debe ver el 65, porque es el que encontró. Y en etiquetas debe decir, está en la posición, ¿qué renglón? 0, 1, 2, 3, columna 0, 1, 2, 3, 4. Renglón 3, columna 4, ahí está el 65. Y acá se debe visualizar. Ese es el buscar un elemento y su posición. Lo de los ordenamientos ahorita lo vemos. Sumar y promediar celdas periféricas. Son opciones individuales, ¿eh? No se hacen las dos al mismo tiempo. Son un botón para cada opción. ¿Cuáles son las celdas periféricas? ¿A qué se refiere ese concepto, ese término? ¿Por qué el periférico se llama periférico? Porque originalmente estaba alrededor de la ciudad. Estaba en la periferia. Pero ahora ya no, ahora ya está pues casi en medio. Bueno, pero sus orígenes por eso se llama periférico. Lo periférico es lo que está en la orilla. Entonces, aquí las celdas periféricas son todas, el primer renglón, última columna, último renglón, primera columna. Todos estos, los que están en la orilla. Esas son las celdas periféricas. Hay que tener cuidado ahí cuando se sumen. O sea, sumar el primer renglón, último renglón, primer columna y última columna. Pero si se suman así completitas, se van a duplicar las esquinas. ¿Sí? Bueno, nada más para tener cuidado con eso. Obviamente, cuando yo le dé el botón celdas periféricas, acá se deben ver nada más los números en la orilla. Y al centro se deben ver puros guiones. Y la suma y el promedio nada más de los, suma y promedio nada más de los valores que se visualizan. En cambio, las celdas no periféricas, ¿cuáles son? Pues son las que están dentro. ¿Sí? O sea, las celdas periféricas serían todas estas que estoy mencionando. Estas. Bueno, ya. Esto no, ¿verdad? Nada más esto que está por aquí. Todo lo que no está en la orilla. Esas son las celdas no periféricas. Acá se deben visualizar de esa manera. Luego, mostrar los valores que sobrepasan el promedio. Aquí hay que calcular el promedio. Si yo le digo suma y promedio, aquí la suma es esto y el promedio es 57. De este lado se deben ver solo los valores que están arriba del 57. O sea, primero hay que calcular el promedio y luego ya preguntar cuáles pasan de ese promedio. Aquí, del primer renglón, ningún así. Debe aparecer aquí el 63 y acá el 73. Los demás no, porque no se pasan de 57. De aquí este segundo renglón debe aparecer el 78 y el 64. Y así, ¿verdad? Nada más los que se pasan del promedio. Y el otro, los que no se pasen del promedio. Dice, en el caso de los valores por abajo del promedio, pues se debería ver el 35, 28, 49, 18, 63 y 73 no, porque esos sí se pasan. O sea, nada más los que no se pasan. En ninguno de los dos casos se debería ver los que son igual que el promedio, porque dice menor, no menor igual, dice mayor, no mayor igual. Bueno, luego, sumar y promediar primer y último renglón. O sea, el que le tocó primer y último renglón, le doy clic y debe sumar el primero y el último. Me debe mostrar la suma del primero y su promedio, la suma del último y su promedio. No son los dos juntos, es uno por uno. Y la columna también. Y obviamente del lado derecho siempre se deben ver los elementos que se consideraron para ese proceso. Acá de este lado. Deberían verse primer renglón y último renglón. Nada más debería verse el primero y el último. Primer columna y última columna debería verse la primera y la última y lo demás puras rayitas. Bueno. Ahora me quiero referir a los ordenamientos. No hemos visto cómo ordenar un arreglo, es más, no lo vamos a ver. Pero sí lo vamos a poder ordenar. Nada más que, bueno, vamos a checar.
La idea, aquí dice, ordenar y mostrar ascendente sería, bueno, voy a poner uno más pequeño para, de 3 por 2. El primero que dice buscar un elemento, no, ordenar y mostrar ascendente, deben verse de este lado los mismos datos, pero en orden ascendente. Primero debe verse el 25 y luego otra vez el 25, luego el 37, después el 52, luego el 80, después el 85. Y al que le tocó descendente, pues debe verse primero el 85 y luego el 80, una matriz del mismo tamaño, pero con los datos que se ven ordenados. Ahora, ¿cómo podemos ordenar un arreglo? Miren, me voy a ir al ejercicio de operaciones básicas del arreglo unidimensional. Vamos a explorar operaciones básicas de arreglo aquí. En este ejercicio me preguntan el número de elementos. Yo le digo, por ejemplo, 9 elementos. Y bueno, si recordamos, lo que hace es mostrarme, los genera aleatoriamente los valores. Y luego me los muestra del 0 al 8 porque son 9 elementos. Después me pregunta qué valor quiero buscar. Le digo que el 54 debe estar en la posición 6. Bueno, ya por acá me dice que está en la posición 6. Y después de eso me muestra el arreglo, pero en orden inverso. Bueno, entonces, ahora le voy a agregar que lo ordene, que haga el ordenamiento de los valores del arreglo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a mostrar nuevamente los elementos porque aquí se muestran como se generaron y luego después se muestran al revés, de orden inverso. Nos va a quedar un poquito lejos para comparar. Entonces voy a primero poner una raya aquí, voy a pintar mi raya. Nada más para ver que lo que agregamos pues es después de la raya. Entonces le voy a poner aquí. Este es el ejercicio del día 3 de diciembre. Luego le ponemos aquí. Nada más, le vamos a poner unas rayas ahí. Nada más para separar lo que ya teníamos de lo nuevo. Luego, le vamos a decir que muestre los elementos. Elementos sin ordenar. Tal y como están, vamos a ponerle por aquí un brinco de línea. Bueno, sí, porque si no, elementos sin ordenar. Y luego voy a copiar el código que tengo acá arriba, que es donde se muestran los elementos. Este código, donde dice mostramos los elementos. Aquí, son dos ciclos, ¿no? Es un ciclo, perdón. Entonces ya, voy a tomar esto y lo voy a pegar acá. Se va a duplicar, ahorita nada más es para tenerlo junto, sin ordenar y ordenado. Entonces, vamos a agregar ese ciclo. Ahí como que se fue un tabulador. Entonces, aquí lo que hicimos fue recorrer el arreglo del 0 hasta el final y mostrarlos en ese orden. Bueno, ahorita, si le digo, lo ejecuto, le digo 6 elementos. Me pide, aquí se detiene porque me pregunta un número a buscar, le digo cualquier número. Bueno, esto es lo que le agregamos ahorita. Eso mismo ya se había visto acá arriba, pero pues, quedó muy lejos. Quiero comparar cuando ya esté ordenado el arreglo. Entonces, el ordenamiento en realidad es una operación mucho más complicada de las que hemos visto, que el mayor, el menor, buscar, recorrer al revés. Pues el ordenamiento es un proceso mucho más complicado, porque se trata de comparar todos los elementos, a ver cuál es el mayor y que quede al principio, el menor que quede, el mayor que quede al final. Entonces se requiere realmente una lógica para ordenar, y esa lógica nos lleva a un algoritmo de ordenamiento. Y hay varios algoritmos de ordenamiento pues, que ya existen, ¿no? Y entonces Java toma uno de esos
algoritmos de ordenamiento y lo aplica y lo pone en una función que se llama sort. Es un algoritmo muy eficiente. Hay varios algoritmos, pero ese es el quicksort es muy eficiente. Entonces, vamos a utilizar el quicksort, pero para nosotros va a ser transparente. Si lo analizamos, si lo queremos entender, pues nos vamos a tardar de pedir unas 2 sesiones para entender cómo trabaja ese algoritmo. No es el propósito de este curso, pero pues vamos a aprovechar que ya lo trae Java. Entonces vamos a decirle aquí, ordenamos el arreglo, ¿sí? En realidad es lo más complicado, se va a volver lo más fácil porque pues va a ser transparente para nosotros. Vamos a decir, ordenamos el arreglo, ¿sí? Hay que se haga bolas la función, ¿sí? La función se llama sort y está en la librería arrays. Así se llama arreglos, ¿verdad? Arreglos. Y luego aquí tiene métodos para manipular arreglos como la búsqueda binaria. Trae varias cosas, ¿no? Y entre esos trae el ordenamiento que es un sort. Vean cuántas versiones de sort hay. Y aquí le vamos a pasar nuestro arreglo que se llama, en este caso, se llama datos. Y ya, con eso lo va a ordenar. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es su problema. Ahora nosotros lo vamos a mostrar, pero ya ordenado. En realidad, el código es igualito, nada más que internamente los elementos ya deben estar ordenados. Entonces le damos aquí elementos ya ordenados. Y no le cambiamos nada al código. Porque el cambio lo hizo la función sort. Bueno, entonces vamos a probar. Tengo que darle un valor, voy a ponerle 6 elementos y le tengo que dar, porque así da la secuencia le digo, a ver, busca el 85, bueno, ya. Bueno, creo que dice aquí, estos son elementos sin ordenar. Y acá son los mismos elementos, pero ya ordenados. O sea, aquí está, el 60 es el menor, ya quedó al principio. El mayor es el 91, debe haber quedado al final. O sea, es el mismo arreglo, pero ya sus elementos están ordenados. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Para nosotros fue una cajita negra que le mandamos el arreglo y me lo regresó ordenado. Bueno, vamos a intentar hacer esto porque a ustedes les va a tocar hacerlo con una matriz. A los que les haya asignado, que no fui yo, ¿verdad? Fue el programa, les asignó ordenado, ascendente y descendente. Entonces, aquí como que me faltó un brinco de línea, ¿no? Para que no se viera tan pegado. Bueno, entonces me voy a ir ahora al ejercicio, pero de calificaciones y alumnos, que fue el primero que hicimos de una matriz, lo hicimos en modo consola. Entonces me voy a ir aquí, ahora voy a abrir el de aplicación matriz. Y aquí es donde creamos una matriz, los renglones eran los exámenes y las columnas los alumnos. Bueno, entonces lo voy a abrir. Aquí quedó. Este es una matriz, un arreglo de 2 dimensiones. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo. Esto es para que lo puedan aplicar en el proyecto, ¿eh? Entonces nos vamos hasta acá. Vamos a ejecutar. Decimos 4 exámenes y 5 alumnos y bueno, hace varias cosas, pero lo último es mostrarme los elementos de la matriz. 4 renglones y 5 columnas. Ahora la idea es que me lo muestre pero ordenado. A ver, entonces pues hacemos lo mismo. Le decimos aquí. Ordenamos la matriz, ¿sí? O arreglo dimensional. Le diríamos arrays, sort y en este caso nuestra matriz se llama calificaciones. Calificaciones. Muy bien. Luego de ordenarlo, pues tendremos que volver a mostrarlo para que ya se visualizara ordenado. O sea, tendremos que repetir esto. Pero ahorita todavía no lo voy a hacer, lo voy a ejecutar así. A ver, entonces lo voy a ejecutar y le voy a decir que ahora son 5 exámenes y 6 alumnos. Y entonces me lanza una excepción. Ahí dice, la excepción es de comparable time sort.
algo me dice muchas cosas. ¿Dónde puedo buscar el error? Pues aquí, en lo que está como punto Java, pues sabemos que son código fuente de Java. Aquí lo marcó en esta librería, en esta otra que no son nuestras, aquí en esta otra librería. Esta sí es nuestro archivo código fuente de Java y dice que está en el renglón 71 y el 71 es en donde mandamos llamar el arrays. O sea, en pocas palabras, no van a poder ordenar una matriz con el array sort. Así directamente no. Sí se puede, pero hay que ver otros detalles. Entonces, bueno, aquí le vamos a poner error, ¿verdad? Esto no se va a poder aplicar. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Yo les voy a plantear una idea para, nomás la voy a plantear, ya ustedes la codifican. Miren, aquí este escenario es muy parecido a lo que se les pide en el proyecto, a los que les tocó ordenar. A los demás que no les tocó, sí conviene, sí vale la pena que pongan atención también, aunque no les haya tocado. Entonces, ya ven que nosotros tenemos un JText área donde se generan los datos originales, ¿no? Aquí. Luego le picamos al botón proceso y nos debe arrojar el resultado ya acá ordenado. Esto es nuestra matriz original y esta es nuestra matriz ya ordenada. Son los mismos datos, pero ya ordenados. Bueno, y entonces aquí ustedes ven unas tachas porque este es un ejercicio de repaso de programación orientada a objetos, pero pues es la misma situación. Entonces, la idea fue pasar estos datos a nuestra matriz que en el ejercicio se llama matriz, aquí se llama valores. Bueno, le pusimos valores. Y luego le aplicamos el array sort a esta matriz. Esta es una representación visual de la matriz. En este caso es un JTable, en el caso de nosotros es un JText área. Y luego, esta es nuestra matriz realmente, que se llama matriz, así se llama nuestro arreglo dentro del ejercicio. Ya le aplicamos el array sort, nada más que lo hice en el ejercicio de consola. La matriz se llama calificaciones. Y ya vimos que nos lanza un error. Por lo tanto, este plan que teníamos de que lo ordenara y luego lo mostramos en este caso en el JText resultante, pues no va a funcionar porque aquí me marca un error. No puede ordenar directamente una matriz. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y aquí viene una sugerencia. Pasaríamos nuestro arreglo original, es una matriz, 2 dimensiones. ¿Cuántos elementos tiene esta matriz? Pregunto. ¿Cuántos? 12, ¿verdad? 3 por 4. Entonces creamos un arreglo unidimensional de 12 elementos, del 0 al 11, ¿no? Y le pasamos estos datos de aquí al arreglo unidimensional. Vean como 7142, 7142, 0459, 0459. O sea, nada más de un arreglo bidimensional lo pasamos a un arreglo unidimensional. Y sabemos que este sí funciona el array sort. Le aplicamos el array sort, ya lo ordena, ya me quedó esta información preordenada. Y luego, esto es lo que regresamos al segundo JText área. Lo que está ordenado, pero en el arreglo unidimensional. ¿Sí? O bien, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta? A ver, ¿no? Bueno, ahorita si te acuerdas me... en descendente. Miren, en descendente, aplicaríamos, ¿te tocó descendente? Sí, ¿verdad? Bueno, en descendente sería ordenarlo igual, pero lo lees al revés. Como cuando lo hicimos aquí en de operaciones básicas, recorrimos el arreglo donde elementos, no, acá. Mostramos los elementos, que aquí dice quién sabe qué elementos, del arreglo en orden inverso. Entonces, si te tocó descendente, es la misma situación, la misma idea, pero lo vas a leer al revés. Entonces, si lo lees al revés, se va a acomodar primero el 9 y luego el 8 y ya te queda descendente. ¿Sí? Ese sería el plan. Bueno, y para terminar, en el frame del proyecto, deben poner, obviamente, su imagen de asignación, que no falte esa nunca, y deben poner este ejemplo. El botón ejemplo
Cuando yo le dé ejemplo, ¿qué debe hacer? No me va a preguntar renglones y columnas, ni me va a preguntar los datos, ni los va a generar aleatoriamente, no. Cuando yo le dé clic al botón ejemplo, automáticamente se deben poner 7 renglones y 5 columnas. Y son estos datos, no son otros, son exactamente estos datos. Porque son los que yo ya calculé y sé qué resultado debe dar. Entonces yo aquí tengo el resultado de todas las opciones. Si a alguien le tocó sumar y promediar primer y último renglón, pues con este ejemplo debe dar 133 la suma y 28.6, 26.6 el promedio. O sea, aquí tengo todo. Aquí me dice las celdas periféricas cuánto me debe dar la suma. Así. Una vez que puse esto y luego me enviaron el proyecto a un alumno y luego me dicen, nota, una observación, profe, su suma de celdas periféricas es incorrecta. Y yo, cuando me dicen eso, no crean que mi primera reacción es, no es cierto. No, digo, bueno, nomás dime por qué, ¿va? Y yo la reviso. Eventualmente, a poquitas ocasiones he tenido que corregir algún ejemplo porque me lo hacen ver. Pero resulta que este alumno, pues no se había percatado. Le digo, pues es que, ¿cómo hiciste? Dice, pues es sumar. Las periféricas es sumar primer renglón, último renglón, primer columna y última columna. Digo, si lo haces así, estás sumando 2 veces las esquinas. Entonces, por eso no da el mismo resultado. Bueno, entonces aquí viene, por eso es importante para mí que pongan esta imagen, porque me pueden decir, es que el profe ya la tenía y para qué se la ponemos en el frame. Pues sí, pero no siempre la tengo a la vista. Y en el frame sí la voy a tener a la vista, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta.